No sabemos muy bien si lo que queremos es crear una Wikipedia cultural en nuestro portal, si lo que queremos es dotar de un manual de instrucciones sobre nuestro museo a aquellos que nos visitan, o si lo que queremos es dotar de culto al ego tanto a mí como constructor del blog en el que voy a contar mis maravillas, como a mis clientes, dándoles la opción a que en Flickr cuelguen algunas de sus mejores fotos hechas en la puerta de mi museo. No sabemos si esto tenemos que hacerlo con una mezcla de parte hecha por expertos, más una parte hecha por colegas. No sabemos si eso tiene que dividirse por 2 o si tiene que ser una taxonomy partido por 3 más taxonomy partido por 5. Todavía no tenemos muy claro. En muchos casos, como hemos visto, estamos hablando básicamente de que es una taxonomy. Y en algunos casos se deja solamente la taxonomy totalmente olvidada para que sea taxonomy. Y posiblemente cada caso tenga que tener una fórmula distinta. Tenemos que estar muy atentos a lo que es el poder de la recomendación. Hablaba antes de la parte advertising del ad prosumer y saber utilizar ese poder de la recomendación para cuáles son nuestros propósitos. La web 2.0 no deja de ser la digitalización del boca a boca en muchos casos. Y quizá posiblemente tengamos que aplicar a nuestro 2.0 el concepto de la larga cola. La larga cola, como posiblemente sepan, es el concepto comercial de la web, que consiste en que debido a que yo no tengo que tener stocks, pues puedo vender mucho de poco, en vez de los cortes ingleses habituales que venden mucho de las grandes... A ver, quiero decirle, qué mal lo estoy haciendo, que en libros, por ejemplo, no todo tiene que ser zafones, y que lo que debo buscar es que, como yo no tengo que tener, porque no lo necesito, stocks en mi tienda virtual, pues lo que debo buscar es que de esos autores que no son zafones, venderlos yo, porque posiblemente el Corte Inglés no los van a encontrar, y que esa sea mi línea comercial. En este sentido, ¿cómo aplicaríamos el concepto este de larga cola a lo que estamos hablando? Por lo que de alguna manera lo que había antes en el de Indianápolis, la posibilidad de utilizar muchas herramientas intentando llegar a muchos tipos de público. Porque está claro que no es lo mismo el público que va a colgar fotos en Flickr que el que va a estar en MySpace, que el que va a leer el blog de la página web. Y dicho esto, que básicamente lo que añade son dudas, tengamos tener una cosa clara. Lo que debo intentar buscar cuando utilizo algunas herramientas 2.0 es una convergencia de intereses, que es el mejor mecanismo de llegar al éxito con mis clientes. Una convergencia de intereses entre el yo y el museo. Aquí hay algunas de las características que puede buscar alguien que como persona individual entra en una red social. Las necesidades de socialización, la de consumo de conocimiento, el consumo de acceder a información, compartirla, el contactar con colegas o con encontrar expertos, el conectar con gente, construirse una reputación. Esto no es tontería, casos como el de Menéame, por ejemplo, donde yo voy introduciendo contenidos que luego son votados y en base a la calidad de mis contenidos consigo tener una cierta reputación y colocarlos en mejores posiciones, pues es un hecho. Y a partir de ahí, el construir una carrera periodística, pues no hay nada.
Pues decía, una convergencia de intereses entre lo que es el yo, el individuo que compone la red social, y lo que es el museo, que puede ser, insisto, estas son solo algunas de ellas que se me han ocurrido preparando esto, imbricar diversas sensibilidades sociales, lo que hablaba antes de la cola, el promover ideas desde fuera que me vengan bien, para mí desde dentro, encauzar una corriente de colaboración. Si yo veo que mi blog genera conversación, podré pensar qué contenidos me puede interesar en algún momento meter en ese blog de manera que pueda encauzar esa corriente de colaboración que tengo, pues evidentemente ser más conocido, por ejemplo, publicitar las actividades, como les decía, que es un caso que puede ser un caso muy elemental, el de Twitter. Y el sábado pasado yo estuve en Mérida visitando el Museo de Arte Romano de Mérida y tuve la inmensa suerte de acompañar en la visita al director del museo, de Chema Álvarez. Y él me decía, dice, mira, los americanos tenían muy claro una cosa, y es que el museo tiene que buscar al público. Estábamos hablando de la concepción del Museo de Mérida, de dónde estaba situado. El museo tiene que buscar al público. Dice, eso lo tienen muy claro los americanos por tanto por la concepción arquitectónica de los museos, por donde están ubicados, ¿verdad? Los Guggenheim, donde tenemos la suerte de tener el de Bilbao. Dice, pero está claro eso. Esto me parece, por lo que hablábamos antes, la digitalización de ese concepto. ¿Qué mejor manera tenemos ahora que la red de acercarnos al público? Y se podrá hacer o podrá no hacerse. Vamos a ver, el Thyssen seguirá siendo siempre el Thyssen, tenga blog o no tenga blog. Yo recuerdo la primera vez que fui al Thyssen, lo cual habla muy bien de mi memoria, porque debía ser casi joven, y recuerdo que salí diciendo, caramba, esto es una representación de la historia de la pintura. Y el Thyssen, digo, será Thyssen siempre con blog o sin blog, pero precisamente ese museo es una demostración palpable de la evolución, en ese caso de la pintura, y aquí estamos hablando de la evolución de la sociedad a través de las tecnologías. Las tres manchas de Kandinsky, no se llaman manchas, están allí precisamente porque no son las tres gracias de Rubens. Precisamente por eso. Si hubiese sido una copia de las tres gracias, no hubieran estado nunca. Si deciden entonces hacer esto, tendrán que plantearse pues, cuestiones como estas que han ido saliendo aquí. Tendrán que plantearse estas y tendrán que plantearse otras muchas. Deberán tener claro que es una labor de equipo. Y vuelvo ahora a aquello de los digitales, los refugiados digitales y todo esto. Porque posiblemente en muchos casos hasta sea difícil conseguir convencer a alguien dentro del equipo de que es necesario que hagamos esto. Pero tendrá que ser una labor de equipo, y entiendo como labor de equipo no solamente las de los que estén implicados en la construcción de lo que estemos haciendo, sino incluso de la dirección. Y tendrán que tener claro también que la labor creativa es bueno que sea rotatoria. No quiere decir esto que todos podamos crear. Por ejemplo, yo soy bastante incapaz para conseguir tener una idea medianamente brillante, pero hay gente que sí que es creativa. Pero es bueno, y ahora les pondré un ejemplo de lo que quiero decir con esto, que impliquemos a diversas partes de la casa. Y es bueno también que nos planteemos si queremos ser evangelistas, en el sentido de aquel que está dotando de contenidos para el que no sabe, si queremos ser creadores de contenidos en número, en volumen y rápidos, o si queremos ser eventualistas, que son los que crean contenidos de calidad. Y posiblemente tendremos que convencer a nuestros mayores de que esto no va a afectar al número de visitantes, que es una de las cosas que posiblemente más les preocupe.